Y vamos a iniciando. Nada más confírmenme, creo que todo se ve bien ahí, ¿verdad? Bien. Bueno, el día de hoy, responsabilidad médica, mis estimados amigos y profesionales de la salud. Vamos a ver un tema interesante, responsabilidad médica. Hoy en día quiero decirles que hemos detectado varias situaciones a través de los años que hemos venido prestando servicio dentro de la compañía y que hemos visto casos de manera muy directa sobre supuestas malpraxis médica o sobre responsabilidades médicas. También hemos visto que pues cada vez la ciudadanía empieza a exigirle más a usted o empieza a cuestionar más a lo que es el médico. Si ustedes se van a años atrás, anteriormente lo que decía el médico, lo que decía el maestro, incluso la autoridad de los padres prevalecía mucho dentro de los hogares y obviamente debido a las situaciones que vemos hoy en día, pues esta autoridad, este respeto, este honor se ha ido perdiendo. A tal grado que hoy en día el maestro y el médico es cada vez más cuestionado sobre su actuar. El día de hoy hablaremos sobre el tema de la responsabilidad médica, cómo usted la puede prevenir, porque hay algo importante que quiero decirle. Aun cuando usted realice lo mejor posible su praxis médica, aun cuando usted tenga el expediente clínico perfecto, esto definitivamente no va a evitar que usted pueda tener una situación adversa. Porque quiero decirles de que hay pacientes conflictivos, los hay y les voy a platicar después algunas experiencias que hemos visto. Bien, perfecto, vamos a continuar. Como les comenté, dentro del desarrollo de sus actividades, ustedes enfrentan nuevos retos donde cada vez los pacientes exigen más o incluso hoy en día ya ven el acto médico como un acto, si bien es cierto, es una prestación de servicios en el área de la salud, lo ven ahora como el hecho de que yo pagué por una consulta o por una atención médica y eso me hace a mí como si yo fuera un cliente y yo tengo el derecho a exigirle a usted como profesional de la salud que incluso me garantice un resultado, o bien si los resultados no son acorde a lo que yo esperaba, pues entonces lo que hago es demandar. A veces incluso hemos visto que cuando los pacientes no llevan a cabo las indicaciones médicas y llegan a ver resultados que no son los esperados o que se complican debido a la falta de cuidado y de atención no directamente el profesional de la salud, sino del paciente, lo que hacen es culpar al médico porque el resultado no se dio de acuerdo a lo que ellos esperaban. Hoy en día podemos darnos cuenta que hay múltiples factores de los cuales se origina una demanda o una denuncia, como le llamamos también nosotros, o alguna queja. Dependiendo del área donde usted o la vía por la cual el paciente le exija a usted una reclamación a lo que supuestamente su derecho fue afectado, se determinará si es una demanda, si es una denuncia o una queja. Y ahorita lo vamos a ver. Pero ¿qué es lo que puede originarlo? Les comenté. Es multifactorio, no hay un factor como que digamos, si esto pasa o forzosamente va a haber una demanda, no. Pero ahorita les voy a dar un dato interesante. Hablamos que los resultados no deseados, resultados no previstos, reacciones no esperadas, riesgos innecesarios, mala comunicación con los pacientes, errores en los diagnósticos o procedimientos quirúrgicos, pacientes o familiares de ellos malintencionados. Y ahorita vamos a ver una situación que México está viviendo hoy en día y que les quiero compartir. Pero hay algo que quiero comentarles aquí. Dato interesante. Cuando nosotros hemos atendido casos de supuestas malpraxis o alguna demanda por responsabilidad profesional médica, casi siempre, 90%, escuche bien, es porque hubo un comentario negativo de otro médico. Porque quizá el paciente se fue con otro especialista y este otro especialista le hace un comentario que va fuera del lugar y que evidentemente no debía haberlo hecho porque nosotros siempre les decimos, eviten hablar mal de lo que es su colega, porque usted no estuvo en la situación, no estuvo en el acto médico en esos momentos, se desconocen detalles de la situación y creo que sería un poquito irresponsable atrevernos a opinar sobre una situación que evidentemente no nos consta. Como lo hemos dicho, recordemos el juramento hipocrático y llevémoslo a cabo esto. Evitemos los comentarios negativos en contra de profesionales de la salud.
Y hay pacientes incluso que van a acudir con usted para buscar una opinión y que usted pueda atacar o opinar en contra de un profesional de la salud. Yo le comento a usted y le sugiero no lo haga. En verdad esto es muy triste porque a veces los pacientes no tienen o dudan en ejercer una acción legal, pero mediante estos comentarios que quizá los consideramos insignificantes, créame que estas cosas tan simples pueden detonar situaciones muy, muy difíciles y complicadas. Ahora vamos a hablar de lo que es la responsabilidad. Realmente, ¿qué es la responsabilidad? Recuerden que es importante aquí que la responsabilidad que tiene el profesional de la medicina o el profesional de la salud es de que tenemos la obligación de reparar o satisfacer o responder por los actos que nosotros realizamos. Evidentemente, y debemos entender, lo que muchos pacientes no entienden es que la medicina no es una ciencia exacta. El acto médico no es de resultados, sino de medios. Y la obligación del profesional de la salud no es garantizar un resultado, sino que evidentemente cumplir con lo que la Lex Artis ad hoc nos establece, es decir, lo que la literatura universalmente aceptada mediante la ciencia médica nos dice, lo que nos dicen las guías de práctica clínica, las bibliografías actualizadas, la ciencia médica, lo que está establecido es lo que usted tiene la obligación de hacer, más no de garantizar un resultado. Esto es obvio que a muchos pacientes no les queda claro. Si usted no me dejó como la modelo que yo veía en la televisión o en la revista, pues la culpa es del médico y voy a ver cómo voy a afectarlo, ¿no? O cómo le exijo yo que lo que yo esperaba sea cumplido. Esta no es la obligación de usted como profesional de la salud. Muchas veces me han preguntado, licenciado, hoy en día veo muchos pacientes que pues son difíciles y a veces estoy en la incertidumbre si los atiendo o no los atiendo. Yo quiero comentarles, y hace poco hubo un análisis por parte de la Suprema Corte sobre el derecho a la objeción de conciencia. De acuerdo a la Ley General de Salud, actualmente usted todavía puede ejercer su derecho a la objeción de conciencia siempre y cuando no se trate un caso de notable urgencia. Normalmente, hablando de dermatología, medicina estética o cirugía, estamos hablando que no son pacientes por lo regular que vienen con patologías o con situaciones un poquito adversas, sino que son pacientes, digo, hay algunas patologías que sí, que se tienen que atender, pero por lo regular o la mayoría de los pacientes es porque no están conformes a lo mejor con su situación física o su aspecto físico y quieren obtener una mejoría, salvo ciertos casos, ¿verdad? En este caso que les comento, es importante que si usted detecta una situación que no le llena totalmente, que le da un indicador, porque a medida que pasa el tiempo, usted no me va a dejar mentir, los profesionales de la salud que tienen más experiencia empiezan ya a ser más selectivos con sus pacientes. Sin embargo, aquellos más jóvenes, obviamente por la situación de que van empezando, pues definitivamente van a brindar la atención porque no existe, yo les quiero decir algo y les quiero compartir, dentro del acto médico o un profesional de la salud, su naturaleza siempre va a ser ayudar y va a ser en pro de sus pacientes, va a ser en beneficio de los pacientes. Nunca ningún médico se va a levantar y va a decir, ahora a quién voy a lastimar o a quién voy a perjudicar con mi praxis médica. No existe esto y esto es algo que hemos venido enfatizando mucho en los juicios, en los tribunales, en estas conferencias, de que la población y la ciudadanía sepa que un médico jamás, jamás, por ningún motivo, estudió para efectuar una afectación o generar un daño o un menoscabo en la salud de los pacientes. Al contrario, está para ayudar, para beneficiar y poder buscar una solución a un problema médico o de salud que tiene el paciente. Sin embargo, hay situaciones que se deben entender que están fuera de su alcance, mis estimados amigos, que usted no va a poder controlar. Y ahorita le voy a decir qué es lo que estamos viendo hoy en día como un factor importante. Bien, ¿desde cuándo puede venir una demanda, una situación adversa? Desde los tratamientos, desde una atención o una intervención. Yo sé que la mayoría de aquí han dado o una atención o dan tratamientos o dan intervenciones quirúrgicas. Y fíjese bien, sobre todo quiero darles un dato interesante. Si usted es dermatólogo o se dedica al área de la salud en cuestión de belleza o estética, si es cirujano plástico, usted no va a dejar mentir y muchos de los pacientes
que vienen con usted son pacientes que la mayoría ya empiezan a traer problemas psicológicos o incluso al grado psiquiátrico, en donde a pesar, y me ha tocado, les quiero decir, por la experiencia que hemos tenido defendiendo cirujanos plásticos, dermatólogos y especialistas, sobre todo en el enfoque del área de la belleza, hemos visto nosotros que en verdad, híjole, yo les digo, es que el doctor hizo un trabajo perfecto, hizo un trabajo fenomenal y aún así el paciente o la paciente no está conforme y dentro de su cabeza dice es que yo no quedé como yo creía que iba a quedar o como yo esperaba. Y ante esas situaciones es muy difícil poder, el poder, el que el paciente pueda aceptar muchas situaciones que para él a lo mejor no es suficiente o no está conforme. Ojo aquí, entonces, no significa que si este paciente no conforme por una situación subjetiva o porque en su cabeza él considera que hay una malpraxis porque no quedó de acuerdo a su ideología, de acuerdo a su criterio bien, no significa que usted tiene responsabilidad. Sin embargo, muchas veces hemos estado en comisiones de arbitraje médico, en juicios civiles o en juicios o procesos penales por supuesta responsabilidad médica porque el paciente muchas veces cree que una o un resultado como él no esperaba es una malpraxis y la mayoría de las veces no es así. Bien, voy a hablarles un poquito acerca de cuáles son las vías por las que un paciente puede demandar las consecuencias y cómo podemos prevenir esto o cómo podemos no evitarlo. Les quiero ser muy claro, no evitarlo porque definitivamente yo lo creo, la respuesta sería, si usted me dice, ¿cómo evito una demanda? Pues no tendría entonces o tendría usted que dejar de ejercer, porque siempre el acto médico conlleva un riesgo o la praxis. Cualquier práctica profesional tiene un riesgo, pero más el tema de la salud, porque estamos hablando de un derecho fundamental. Según la Constitución, en su artículo cuarto, el derecho a la salud es para todos. Y obviamente, si no hay esta salud, pues no podría haber vida. Una cosa conlleva a la otra. Si nosotros no tenemos vida o no hay salud, pues no podríamos ejercer los demás derechos como el derecho al trabajo, el sano desarrollo, el esparcimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa situación, por eso es que el derecho a la salud o en hablando en cuestión de profesionales de la salud, la medicina, la odontología y la enfermería son las profesiones más vigiladas y más sancionadas por la ley. Si usted observa, y no me va a dejar mentir, no hay una comisión de arbitraje de arquitectos o de contadores, o vamos a hablar de una comisión de X otra profesión oficio, pero sí hay una comisión nacional de arbitraje médico. Sí hay una comisión estatal, de acuerdo a su entidad, de arbitraje médico donde el paciente o el usuario de la prestación de servicios acude, presenta su queja y se inicia un proceso conciliador y posteriormente, si es su deseo, arbitral. Vamos a ver esta parte. Primero, en el tema civil o de la responsabilidad civil, ojo, mi estimado doctor o doctora, un juicio civil, si usted tiene una demanda por responsabilidad civil, por daños y perjuicios o por supuesta praxis, malpraxis médica, en un área civil, el paciente es un paciente que normalmente tiene la capacidad de poder llevar un proceso hasta su total conclusión. Es decir, que un paciente que demanda por la vía civil muchas veces va a tener la capacidad económica para hacer un juicio prolongado. Vamos hablando de porcentajes, yo creo que estaríamos clasificando que en área o en el sector jurídico, en el área civil, el 5% del 100% de las demandas son por responsabilidad civil o son ante tribunales civiles. La mayor consecuencia aquí, ojo, no es ni cárcel, no es prisión, como le llamamos nosotros, ni tampoco es la suspensión de sus derechos o lo que es su cédula. Simplemente aquí es reparar un daño. ¿Hasta cuánto? Ojo, la cuantía más grande que hemos visto nosotros como corporación es de 120 millones de pesos. Y fue una menor de edad que estuvo durante un año en estado vegetal, en un hospital de mucho prestigio aquí en el país, y que, bueno, después de un año y medio estando en terapia, en cuidados y dándosele toda la atención, obviamente por ese tiempo tan prolongado, se extendió tanto o se incrementaron tanto los costos. Afortunadamente, bueno, los padres obviamente demandaron ante su dolor, este juicio se llevó a cabo, salió victorioso este juicio
y obviamente se acreditó la no responsabilidad de los médicos. Les comento esto porque hablando en materia civil, podemos hablar que un juicio civil puede ser desde 300, 500 mil pesos hasta estas cantidades exorbitantes de las cuales estoy hablando. En la vía penal, y yo creo que es la que más estamos viendo y la más delicada, porque aquí evidentemente tenemos, uno, la suspensión temporal de una cédula, lo que es la privación de la libertad del profesional de la salud, y también estamos hablando de la obligación de reparar el daño. Es decir, que los tres aspectos son aplicados dentro de la vía penal. Y ojo y escuche bien, si hablamos de porcentajes, 90% de las denuncias o de las acciones que un paciente ejerce son por vía penal. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. ¿Por qué por la vía penal? Porque al paciente no le cuesta, a diferencia del área civil. Un paciente tiene que pagar un abogado y entonces acudir a un tribunal o un juzgado civil. En el Ministerio Público no. El paciente va, platica los hechos y es suficiente para que nos manden llamar, nos pidan copia del expediente y nos citen para rendir una declaración o entrevista. En este caso, por eso es que el Ministerio Público se ve sobrecargado porque muchas veces los pacientes creen que en todo lo que tiene que ver con un resultado que ellos esperaban y que no se da, pues es malpraxis médica y no siempre es así. Hablando en la vía administrativa, bueno, tenemos órganos internos de control, aquellos que trabajan en instituciones y vamos por último, bueno, antes de esto, en la vía administrativa la mayor consecuencia es que usted puede ser ahora sí que rescindido de lo que es su contrato colectivo de trabajo, si trabaja para IMSS o para Secretaría de Salud o para ISSSTE, dependiendo qué institución, es decir, que sus labores como trabajador sean suspendidos o que prácticamente decida la institución ya no continuar con lo que son sus servicios. Prácticamente, en términos coloquiales, sería perder nuestro trabajo en cuestión administrativa. Y estas situaciones administrativas se dan a través de una queja, donde los órganos internos de control continúan o vigilan la queja, se lleva a cabo un proceso interno y ahí es donde determinan las sanciones. Hablando de los órganos conciliatorios, en este caso, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, creada a partir de los 90s, tuvo la finalidad o tiene la finalidad de poder dirimir controversias entre los usuarios y los prestadores de servicios de salud. Dos etapas aquí tenga, y no sé si lo ha dicho o usted lo sepa, pero ojo, si usted ha sido citado en una comisión de arbitraje, le van a normalmente a pedir sus documentos que lo acrediten como especialista o en su caso como profesional de la salud, así como también un informe y el expediente clínico. Van a darle una primera etapa que se llama la etapa de conciliación, donde previo a esto le dan una audiencia informativa. En la audiencia, bueno, ya una vez llevado a cabo la etapa de conciliación, si las partes no llegan a un acuerdo, les invitan, ¿verdad?, a someterse a la etapa de arbitraje. En la etapa de arbitraje, ojo, mi estimado doctor y doctora, si usted no acepta, porque aquí, como es una cuestión conciliatoria, si no acepta en la comisión someterse a la etapa de arbitraje, ellos no le pueden obligar a hacerlo. A diferencia de un juzgado civil o en un proceso penal, ahí sí o sí tenemos que llevar el proceso desde que inicia hasta que concluye. En la etapa en el tema de comisión de arbitraje, no. Si usted decide terminar dentro de la conciliación o si no se lleva a cabo una conciliación y dice yo decido que no voy a llevar un arbitraje, ahí termina todo y se dejan a salvo los derechos. No es obligación de usted someterse a la etapa de arbitraje. Le digo esto para que si es que tiene una situación de este tipo, sepa y esté informado, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son las personas y es lo que estamos viendo ahora? A partir de un caso, un amparo de revisión por parte de la Suprema Corte, preguntaban si solamente o si los hospitales, las clínicas o los consultorios son corresponsables de las acciones o los daños que generen su personal a cargo. Y la Corte determinó que sí son responsables siempre y cuando se suscite el siguiente supuesto. Es decir, cuando su personal trabaje bajo su representación. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces ustedes, hablando sobre todo cirugía plástica, algunos tienen sus clínicas u otros es que acude el paciente con usted
Una vez que usted le da la consulta, le da su diagnóstico, le da su presupuesto para llevar a cabo su cirugía, el paciente normalmente elige entre las opciones de hospitales que usted le propone. Y entonces, de manera inicial, el paciente acude con usted como profesional de la salud. Es decir, hay una relación de prestación de servicios, quizá no con un contrato, pero sí una aceptación de manera verbal en donde él se compromete a pagarle sus honorarios y usted a llevar a cabo dicho acto médico. Ok, cuando el profesional de la salud es contratado de manera individual o previa a ir a una institución, ahí la responsabilidad no es de la clínica o del hospital o del consultorio. La diferencia es que si hay responsabilidad, cuando el paciente, y vamos a poner el caso donde un hospital de gran prestigio en la Ciudad de México o en la entidad donde usted labore, yo como paciente voy porque conozco este hospital, sé que este hospital tiene su prestigio, tiene sus años, y el hospital tiene las especialidades médicas a su disposición. Yo llego entonces como paciente y el hospital manda a llamar a un médico dentro de su staff y entonces el médico lleva a cabo dicho acto. Si como por el hecho de yo haber acudido primeramente al hospital y el hospital poner a disposición a su personal, ahí sí hay una corresponsabilidad o lo que llamamos nosotros como responsabilidad aparente. De igual manera es el caso si el médico tiene su consultorio dentro del hospital, acude, en este caso, el paciente dentro de ese hospital porque usted renta o porque usted tiene un consultorio ahí que ha comprado, pero a raíz de que el paciente conoce y a través de la marca y el prestigio de esta institución tiene la confianza y va con usted, también es la responsabilidad de la institución. Es decir, el único caso en el que el profesional de la salud, o el hospital o la institución, la clínica, no tiene responsabilidad es cuando el paciente de manera previa ha contratado los servicios de manera independiente por parte del prestador de servicios de salud. ¿Sale? Espero que quede clara esta parte. También si usted tiene auxiliares, si tiene personal en su consultorio, en su clínica, y ellos llegan a cometer un error, hay corresponsabilidad dentro de la institución. Por eso hay que tener mucho cuidado con el personal que estamos contratando, porque si ellos cometen errores, no es nada más de que él cometió el error y ya es así, no, porque un juez va a decirle, bueno, si bien es cierto, él evidentemente cometió el error y tiene que responder, así como el patrón debe responder por sus trabajadores o como el padre, de acuerdo al derecho civil, debe responder por el hijo, de igual manera, la institución, la clínica o el hospital donde está actuando esta persona bajo una subordinación, también es corresponsable. Por eso hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Sale? Bien, como les comenté, los profesionistas auxiliares que cometen los delitos en el ejercicio de actividad, aparte de las sanciones que corresponden, puede haber suspensión de su ejercicio de 3 meses a 3 años. Esto de acuerdo a la legislación. En este caso, estamos poniendo como ejemplo el Código Penal del Estado de Querétaro. Bien, y estamos hablando que en estos, y aquí es importante, y voy con tema de expediente clínico, doctores. Cuando usted no recabe la autorización del paciente o de la persona que debe otorgarla, salvo en los casos de urgencia, cuando se trate de practicar alguna operación quirúrgica que por su naturaleza ponga en peligro la vida del enfermo, cause la pérdida de un miembro o que ataque la integridad de la función vital. Me he dado cuenta a veces que por cuestiones de tiempo, por situaciones que a veces estamos muy ajetreados en los hospitales, etcétera, se nos pasa llenar de manera correcta el expediente clínico y sobre todo el consentimiento informado. Ojo, la norma oficial 004 establece que el médico debe determinar cuándo es un procedimiento de riesgo y cuándo no, pero también es clara ahí donde habla cualquier acto que requiera mutilación, extirpación o que conlleve un riesgo para el paciente. ¿Sí? Si hablamos de manera estricta, pues prácticamente la mayoría de las cosas son un riesgo. Obviamente hay unas que no, ¿verdad? Pero yo le sugeriría que por favor, hablando por ejemplo de cirugía, hablando de algún tratamiento que pueda tener algún evento adverso, por favor, hágales firmar el consentimiento informado. Y muchas veces me ha pasado que hay algunos que practican de manera sin tener el apoyo o el acompañamiento de un asistente. Voy a platicarles una experiencia que tuve hace unos días
vino una doctora de los Estados Unidos, tuvimos una reunión y estábamos hablando sobre algunas costumbres que tienen allá. Y ella me comentaba que allá en los Estados Unidos no hay ni siquiera los odontólogos ni médicos que no tengan especialidad, nadie atiende pacientes a solas. Obviamente, yo le comentaba, bueno, que hay situaciones aquí donde a veces se tiene, pues no se tiene el apoyo de un asistente, pero ella me comentaba que por la costumbre de que incluso los ciudadanos cuando veían que había médicos que atendían pacientes a solas, lo veían como, le llaman ellos target o como un objetivo prospecto para poder llegar a obtener un beneficio económico. Porque estaríamos hablando que le pondrían en una situación donde es su dicho contra el dicho del paciente. Ahora, ¿qué puedo hacer en estos casos si yo atiendo solo y no tengo un asistente a la mano? Bueno, en el tema del consentimiento informado, donde hablamos que requiere de 2 testigos, yo le sugiero que recabe la firma del paciente y usted designe dentro de su núcleo familiar o dentro de su núcleo de confianza a una persona que le tenga la total confianza para que en caso de un proceso usted le comente, mira, necesito que firmes aquí por si es que llaman a un proceso, tú seas mi testigo, ¿verdad? Y ya en su momento tendríamos la preparación o se tendría que hacer la preparación, pero eso es mejor tenerlo a no tener nada, ¿vale? Entonces, esto es un tip, un pequeño consejo que yo le doy. Vamos a ver ahora algunas de estadísticas de acuerdo a lo que es los indicadores de la revista Siniestros. Esta revista nos arrojó esta información y las especialidades hoy en día que tienen más demandas son gineco, trauma y estamos en tercer lugar hablando de especialidades de estética, cirugía plástica y dermatología. ¿Por qué? Por lo que yo les comentaba al inicio. En verdad que hemos visto cada vez más pacientes y ustedes no me van a dejar mentir, ustedes, sobre todo cirugía plástica, tiene pacientes o que a lo mejor son señoras ya divorciadas, señoras o personas que están buscando, ¿verdad? Obtener o verse mucho mejor y obviamente esto pues lo hace más atractivo y obviamente esto genera pues de que tenga mucho mayor atención en su entorno social. Entonces, este tema donde ya prácticamente estamos hablando de que los pacientes se fijan mucho o tiene mucho que ver el aspecto físico o cómo me veo y es como me están juzgando, este tema que tenemos de materialismo social, de cómo hoy en día ha avanzado toda esta parte, es lo que a ustedes les va a exigir cada vez más esto. Por eso hay que tener mucho cuidado. Incluso pacientes, quiero decirles, que por temor a veces, hablando por ejemplo del tema de dermatología, les llegan a ocultar información y que por algún temor o algo, y usted sabe perfectamente, yo creo que para que un paciente le pueda engañar a usted es un poquito complicado. Porque obviamente si yo como paciente le estoy diciendo a usted o le digo que sí me estoy tomando el medicamento y llevo a cabo todas las indicaciones, pero realmente no hay una mejoría, pues usted como médico dudaría, ¿verdad?, en una situación de este tipo. Y muchos pacientes, usted no me va a dejar mentir, muchos pacientes mienten, no dan la información concreta o dan información a medias y esto evidentemente pues complica los diagnósticos o información que a lo mejor era simple y sencilla, pero que sí puede ser relevante y que debido a que teníamos esta falta de información, pues podría haber una situación adversa. Por eso es importante que usted por todas partes vea cómo protege y cómo mete candados para que en caso de algún tipo de evento adverso usted pueda protegerse. A raíz de esto, Corporación Médico Legal, nuestra firma, creó algo que se llama Kit de Protección Jurídica. Por medio de este kit usted obtiene consentimientos informados, formatos de notas médicas, formatos de notas preoperatorias, transoperatorias, postoperatorias, formatos de notas de evolución, historia clínica como debe ir bien establecida, notas de interconsulta, todo lo que usted requiere para tener un expediente clínico integrado. Si usted lo necesita, ahorita le voy a dar mi información para que usted se pueda poner en contacto con nosotros. Pero esto lo hemos creado debido a la necesidad que hemos visto por parte de los profesionales de la salud. A veces expedientes clínicos incompletos o se les pasó firmar el consentimiento
o se pasan detalles que son relevantes en un juicio. Fíjense bien, de acuerdo a estadísticas de esta misma fuente, ojo, de acuerdo a estas estadísticas, 9 de cada 10 médicos van a enfrentar por lo menos una demanda durante toda su carrera profesional. Cuando usted inicia, obviamente cuando va iniciando ve menos pacientes a que cuando ya lleva 10, 15 o 20 años en su ejercicio profesional, por así decirlo. Y obviamente que yo les digo, hay pros y contras. Cuando usted está iniciando, debido a que no hay tanta carga de pacientes, quizá el riesgo sea menor, pero también hay un poquito menos de experiencia. Y por eso es que el riesgo pues también va incluido ahí, en la falta quizá de experiencia. A medida que pasan los años, usted adquiere más pacientes y evidentemente también adquiere más experiencia. Pero a medida que hay más pacientes, también hay más riesgo. Es decir, que si no es lo mismo atender 1 o 2 pacientes al día, a estar atendiendo 5, 10 o 15 pacientes al día. La estadística llega a alcanzar, ¿vale? Entonces, para que tengamos en cuenta esta situación. Las razones principales por las que usted puede verse involucrado en un problema. Error en un diagnóstico, alguna lesión durante el tratamiento, tratamientos erróneos y fíjese bien, documentación deficiente. Yo les comentaba ahorita sobre el tema de consentimiento, expediente, historia clínica. Por eso es que nuevamente les comento, hemos creado este mecanismo, estos candados de protección para que usted pueda estar bien protegido en esta parte y que pueda tener bien su documentación. Y le quiero aclarar algo. Inclusive, bueno, el hecho de que usted tenga un expediente perfecto, pero si hacemos las cosas mal, pues ni aún el mejor expediente nos puede ayudar. Sin embargo, si hacemos las cosas bien y además tenemos un buen expediente completo, pues evidentemente no significa que no vamos a tener una situación adversa. El paciente podrá ir y podrá ejercer su derecho, pero esto no significa que lo va a acreditar. Y ahorita les voy a platicar de un caso que tuvimos. Pero ojo aquí, en el cuarto indicador dice que la documentación deficiente y es del 40% sobre el 100%. Es decir, que la mayoría de los médicos tienen errores en la integración de un expediente clínico. Y esto es a veces por desconocimiento de la norma, porque no hay alguien que les pueda estar diciendo, mire doctor o doctora, hay que hacerlo de esta manera, o a ver, mira, creo que te equivocaste, te faltan estos datos, etcétera. No hay una vigilancia estricta como tal, y también el desconocimiento. Por eso es que seguimos teniendo estos errores dentro de la documentación o la integración del expediente clínico. Fíjense bien, cada vez más son los médicos y lo hemos visto. Voy a platicarles un dato. Cuando yo inicié en el 2013 con corporación, más o menos estábamos viendo un promedio de 2 demandas por semana. 2 casos médico-legales por semana, a veces 1. Era pues algo relativamente pues más o menos con trabajo. Hoy en día estamos viendo de 4 a 5 quejas, demandas o denuncias diarias. Diario me están hablando doctores, oye Manuel, tengo un problema, parece que va a haber una situación adversa porque a nuestros afiliados siempre les decimos, no importa si ha venido la demanda, la denuncia o la queja, si está presente o no. Por favor, doctor, en cuanto detectes una situación donde puede existir una vulnerabilidad, inmediatamente comunícate con nosotros para decirte qué hacer y empezar a integrar un buen expediente clínico, porque esta parte de la prevención es súper importante. Entonces, es un dato que a mí me parece que sí tenemos que poner atención, porque hoy en día quiero decirles que los pacientes ya no son tan pacientes, le van a exigir más, incluso ya vienen con mucha información o desinformación, ¿verdad? Que tenemos al alcance todos en internet, ya bien googleado su diagnóstico, ya prácticamente incluso van para ver si están de acuerdo o a veces ponen en tela de juicio lo que usted está determinando. Por eso es que cada vez vemos en más exposición médicos que abren su consultorio y las negligencias pues no siempre se llevan a cabo, solamente se dan cuando el médico incumple o actúa sin cumplir con las normas que rigen su profesión, es decir, que se producen ya sea por omisión consciente o que se deja de cumplir un acto del deber funcional exigible, que aunque usted sabemos que no quiere causar un daño, por algún tipo de omisión también podría darse una probable responsabilidad.
Por eso es que ustedes y ya muchos han decidido cuidar de su propia seguridad y de su profesión en el caso de recibir alguna queja, alguna demanda de este tipo. Quiero comentarles lo siguiente, y yo creo que los que me están escuchando, mis amigos, no me van a dejar mentir si usted ha sido o ha estado en una situación de este tipo. Cuando usted ha enfrentado una demanda, una queja, una denuncia, el estrés es muy fuerte, muy elevado, es muy difícil ver cómo la confianza del médico se pierde. Yo he visto casos donde amigos médicos me dicen, Manuel, mira, llevo 30 años haciendo esto, nunca me había pasado, ahora que me sucedió, a veces dudo si realmente estoy haciendo las cosas bien. Se llega a perder la confianza, hay una incertidumbre tremenda sobre lo que va a pasar en mi asunto. A veces también el tema de esta situación donde llegan a afectar también el prestigio del médico, que yo creo que algo que nos pega mucho es nuestro prestigio como profesionales. Independientemente, yo les digo en los tribunales, a los abogados de las partes contrarias, licenciados, que independientemente de esto, yo creo que lo peor que le puedes hacer a un profesional de la salud es no tanto el tema económico, sino querer ir y buscar suspenderle una cédula. Esta parte creo que es muy, muy delicada. Por eso es que yo quiero comentarles, entendemos lo que ustedes viven, sabemos por las situaciones que pueden enfrentarse y por favor tenga toda la tranquilidad de que un caso en nuestras manos siempre va a estar bien atendido. Por otra parte, también tenga la conciencia de que si le ha sucedido o le ha pasado o no le ha pasado, créame que puede suceder. Todos están expuestos. Si usted ha tenido una situación de este tipo, mi estimado doctor o doctora, le doy el ánimo y le digo, no es porque usted realmente se equivocó, porque usted sea malo, sino porque hay situaciones que usted no va a poder controlar y para eso estamos nosotros, para poder ayudarle y hacer que esta situación salga adelante. No deberían complicarse los casos de responsabilidad médica si se hacen las cosas bien desde un principio, si se tiene todo bien integrado. Hay situaciones que definitivamente, bueno, cuando se hace o se ejercita una acción sobre la que el médico no está capacitado o no tiene la acreditación, pues difícilmente, pues ahí se puede llevar a cabo una buena defensa. Pero cuando el médico está acreditado y a pesar de esto se lleva a cabo situaciones que no, o resultados que no podía controlar, no significa que se dará la responsabilidad. Voy a hablarles de este caso y esto es para concluir mi ponencia. Vamos ahorita al tema de las preguntas. Esta es una situación donde un paciente había demandado a un cirujano. Este cirujano obviamente hace las cosas bien. El paciente demandó, si mal no recuerdo, 2 millones de pesos. Él decía que había una supuesta malpraxis, que el doctor no hizo las cosas bien. Se va con otro médico. Este otro médico obviamente le dice que cómo le habían hecho esto. Y el paciente en su idea, ¿verdad? Él creyó que había una responsabilidad. Este fue un juicio que duró más o menos un año, año y medio, y obtuvimos una sentencia favorable. Lo interesante aquí, fíjese bien, es que aquí el juez le condenó, y usted no me va a dejar mentir, por aquí está, dice, y voy a esta parte. Primero, en los puntos resolutivos, cuando hablamos de competencia de un tribunal, significa que el tribunal puede resolver y conocer sobre ese caso. Luego dice en el segundo, en el considerando segundo, le llamamos nosotros dentro de una sentencia, que dada la respuesta, las razones expuestas, se declara improcedente la acción sobre pagos y perjuicios. Porque este señor decía que había, eso es un paréntesis que quiero hacer aquí. Es bien interesante que los pacientes, cuando llegan con usted, a veces le regatean, como decimos coloquialmente, o le dicen, oiga, pues es que está muy caro el tratamiento y yo no tengo mucho dinero, ¿y cuál es la alternativa o la opción más económica? Pasa esto. Pero cuando van a demandar o cuando están demandando por alguna obra mágica o milagrosa, ellos dicen que tenían un estilo de vida casi, casi ni Obama tenía ese estilo de vida, ¿no? Que ganaban tanto dinero, que perdieron su trabajo, que a raíz de esto le ha generado afectación. Sí, olvídense, infinidad de cosas. Y bueno, para concluir con este tema,
Aquí este señor tuvo que pagarle más o menos el 20% a nuestro cliente, es decir, casi 400,000 pesos. Cuando se da la sentencia y vamos a notificarle para decirle, pues fulanito, no acreditaste tu dicho y esto es importante empezar a hacerlo para que sepan los pacientes que si están seguros de que hay una supuesta malpraxis, sepan con lo que atentan y a lo que van o a lo que se topan, como nosotros decimos. Pero sobre todo aquí es importante que se tenga una buena estrategia jurídica para poder obtener este tipo de resultados. El doctor obviamente al principio era una situación difícil y el paciente cuando se le va y se le cobra, fue al consultorio de este médico casi arrodillándosele y pidiéndole que le perdonara este juicio. El doctor dijo algo muy, muy interesante que a mí me va a tener marcado esta respuesta. Y él dijo, yo estoy seguro, vamos a suponer que se llama Luis el paciente, que si usted, Luis, hubiera ganado el juicio, usted no me hubiera perdonado ni un peso. Por eso es que de acuerdo a la justicia, usted por no acreditar tendrá que pagar. Y no lo hago tanto por el dinero, lo dijo el doctor, lo hago para seguir cuidando mi prestigio, mi profesión, y que sepa usted que los profesionales de la salud jamás actuamos con el deseo o la intención de dañar. Y evidentemente, bueno, creo que fue una experiencia que le quedó muy marcada a este paciente y yo estoy seguro que no va a volver, aunque él considere que hay una malpraxis, yo creo que se la va a pensar más bien 2 veces antes de querer ejercer una acción legal. Fíjense bien cuánto le cuesta a usted un proceso si es que no tiene una póliza de riesgo médico. Bien, más o menos aquí están los costos de lo que costaría un proceso legal. Esto estamos hablando cuando mínimo, cuando mínimo. Imagínense cuánto le costaría a usted un proceso que dura 2 o 3 años o incluso se va a juicios muy prolongados. Son sumas o cuantías económicas muy grandes. Entonces, yo siempre les digo, respalden su profesión, mis amigos, tengan siempre una protección médico-legal, pero sobre todo una firma que les pueda defender de manera correcta y oportuna ante una situación adversa. No nada más tener una póliza por tener. A nosotros, y quiero decirles, 90% de los médicos que llegan con complicaciones por parte de sus aseguradoras u otras compañías es porque se pudo haber hecho mucho y evitado situaciones adversas si se hubiera llevado a cabo una defensa jurídica correcta. Por eso es que a raíz de esto y que vimos esta necesidad tan grande, Corporación Médico Legal está para ustedes. Yo les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Vamos a las preguntas y respuestas y quiero dejarles, por favor, mi número telefónico, anótelo en verdad. Yo estoy 24/7, si usted me manda un WhatsApp terminando esta conferencia, yo con mucho gusto le podré atender y le podré apoyar. Sin antes, quiero concluir con una pequeña reseña. Denme un minuto nada más. Esto es parte de lo que son nuestros servicios y con esto concluyo y pasamos a las preguntas, porque creo que ya hay algunas por aquí.
Muy bien. Muchas Muchas, gracias, licenciado Manuel. Definitivamente una intervención que abre ojos, que hace o que llevan a los médicos asistentes a este OVE a pues hacerse varias preguntas y entender qué parte del manejo de su clínica y práctica diaria es prevenir y disminuir y reducir el riesgo de posibles demandas. Como usted bien lo dijo, pues nadie está exento, ninguno de ellos está exento si están haciendo, practicando su profesión, pero la idea es que con su intervención pues seguramente van a tener buenas guías y buen uso de cómo disminuir esos riesgos de demanda por parte de pacientes. Tenemos varias preguntas, licenciado, me voy a permitir transmitírselas. Una de ellas es, si usted pudiese resumir en 3 consejos claves, eh, eh, cómo cada uno de los médicos puede reducir ese riesgo de las demandas, ¿cuáles serían esos 3 consejos o tips que usted les dejaría en la noche de hoy? gracias, gracias. Mis 3 consejos, mis amigos. 1, un expediente clínico completo, lo más completo que pueda. 2, una buena relación con el paciente. Y por último, y muy importante y no menos importante que los demás, el que usted tenga un seguro de riesgo profesional, que sea una empresa especializada. Si usted tiene estos 3 aspectos cubiertos, aun cuando venga, en verdad quiero decirles, una situación adversa, va a haber muchas posibilidades de triunfar ante estas situaciones. No significa, y ojo, de que no los va a tener, pero sí, evidentemente, va a salir triunfante si tenemos expediente clínico, un buen corporativo y sobre todo si hay una relación correcta. Perfecto, muy claro, muchas gracias. Definitivamente el mensaje de hoy es, no se va a evitar o se va a llevar a cero la posibilidad de una demanda, pero sí a reducir de forma importante el riesgo de alguna o el riesgo de que una de ellas prospere, ¿no? Ese es súper importante. Doctor, lo felicitan por, el licenciado lo felicita un doctor por ser tan explícito y tan claro en su intervención. Quiere Gracias. preguntar eh, cuál es la situación de la protección médico-legal en México. ¿Es obligatoria para el médico o es algo potestativo, voluntario? Bien, gracias. Gracias en verdad por la felicitación y le mando un cordial saludo a quien nos hizo esta pregunta. Todas las preguntas son bien interesantes, una muy buena pregunta. Miren, nosotros evidentemente ya hemos avanzado mucho, digo, a partir de los años 2000 hasta la fecha, ya 22 años estamos viendo cómo evidentemente está la cultura más, sobre todo los profesionales de la salud, de que ya son pocos los que no optan por tener una protección legal. Evidentemente es voluntario, no es algo que usted esté obligado a tener, ¿verdad? Pero sí le va a evitar muchos problemas. No hay una legislación como tal que diga todo profesional de la salud de manera obligatoria deberá, para poder ejercer, tener un seguro de riesgo profesional médico. No es así. Usted opta, lo que sí le obliga, pues es la obligación si es una cédula, su acreditación, etcétera, más no una protección médico legal. Esto es voluntario. Yo le diría, téngalo. Mire, yo le quiero comentar, tengo una hermana que actualmente estudia medicina, ella ya está por entrar al servicio y nosotros o su servidor le optó por protegerla porque a pesar de que ustedes dirían, bueno, pues es que es un interno o va apenas al servicio, sí, pero los pacientes en verdad, por el hecho que lo vean con bata, piensan que todo el mundo es médico y cuando hay un problema, un caso, evento adverso, sobre todo en instituciones, se llevan a todos, en verdad. Por eso les digo, realmente voy a comentarles, un costo de una póliza anual va en promedio de 6 a 7 mil pesos anuales. Es algo muy accesible realmente, sobre todo por lo que usted se puede evitar, ¿sí? Y todas las situaciones, sobre todo patrimoniales o de gastos que puede evitar. Es mi consejo, hágalo si no lo tiene y le dejamos ahorita los teléfonos, mi compañera Marisol Vargas que está por aquí, para que por favor también le dé los teléfonos.
Claro, muchas gracias, licenciado. Si no, nosotros aquí, el equipo de Gobernia, cualquier médico que tenga una inquietud, le vamos a trasladar sus contactos. Doctor, licenciado, perdón, una pregunta de la doctora Yolanda Palomares. Dice que después de que se inicia una demanda en su contra y ya no se sigue con el proceso, no se sabe la causa exacta por el cual no procede o no prosigue, ¿en qué tiempo caduca esa demanda si es que tiene una caducación Muy específica? bien. Sí, nosotros dentro del derecho le llamamos la prescripción. La prescripción es la sanción que la ley te impone a ti, como en este caso como ciudadano, por el hecho de que tú tienes un término, un tiempo para presentar una demanda, una denuncia. Normalmente es dependiendo de cada legislación, sea en vía penal, hablando de denuncias, o vía civil. Normalmente una demanda civil es en 2 años. 2 años, un paciente puede demandar, tiene hasta 2 años para ejercer una acción por responsabilidad civil. Y en la vía penal, por ejemplo, en el estado de Jalisco son 6 meses, hablando de cuando son delitos de querella, le llamamos nosotros, es decir, cuando un paciente va, acude y donde se acepta el perdón del ofendido son hasta 6 meses. En casos contrarios, normalmente es 3 años, ¿sí? Pero cada legislación llega a cambiar un poquito, ¿sí? Algunos estados manejan un año para querellas, pero independientemente si es 6 meses o un año, hablando de querellas, es decir, cuando el paciente de manera propia y voluntaria acude por lo que considera que se afecta a un derecho, salvo esos casos, normalmente es 3 años, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. La doctora Laura tiene otra pregunta. Hay varias preguntas. Está lleno el panel de preguntas. Y pregunta si le podría explicar cuándo hay corresponsabilidad por parte de otro hospital, ya sea cuando se renta un quirófano o algún personal externo esté interviniendo en la cirugía o en el Ok, procedimiento. Ujú. bien. Si usted es dueño de un hospital y le rentan el quirófano, ojo, siempre y cuando el médico que de manera inicial tuvo contacto con el paciente, vamos a suponer que yo soy un cirujano plástico y Juanita viene conmigo y yo rento un quirófano de la clínica o el sanatorio tal. Si hay una situación de, no sé, que hay una complicación por la lipo y o hay una lipotransferencia y hay alguna situación adversa que produce la causa, como causa una muerte, la responsabilidad ahí no es de la institución del hospital porque el paciente llegó de manera directa con el profesional de la salud, de manera individual, de manera independiente. No llegó directo a la clínica. Cuando el paciente va directo a la clínica y la clínica llama entonces al profesional de la salud o va al hospital y acude con el especialista, pero el hospital es un hospital tan grande que tiene 500 consultorios y acude, no sé, yo voy con un cirujano plástico, vamos a hablar de un Hospital Ángeles, de un ABC, de esos hospitales grandes, ahí sí hay una responsabilidad o responsabilidad aparente. La Corte ya lo dijo. Espero que quede claro, no sé si me expliqué en esta parte. Si el paciente va de manera directa con el profesional de la salud, y es decir, que va primero al consultorio del profesional de la salud y este renta un quirófano en este hospital, ahí no hay una responsabilidad. Si hay responsabilidad, si el médico está trabajando dentro de las instalaciones de esta institución grande o de este hospital y el paciente va directo con ese médico que trabaja dentro de las instalaciones, o bien si es personal bajo a cargo de la institución. En esos casos sí hay responsabilidad. En el otro supuesto no. Perfecto, muy claro, licenciado. De la doctora Cristina Liébana nos pregunta o le pregunta, ¿cómo pueden saber si tienen, en el caso de tener una demanda, es una demanda civil o penal? Y si todos los seguros cubren este tipo o estos dos tipos de demanda. Esto lo que trata de entender la doctora es, o buscar, es que se pueda escoger una buena defensa legal. Bien, muchísimas gracias. Doctora Cristina, envío un cordial saludo, una buena amiga. Mire, buenas preguntas, en verdad, qué bueno que las hacen. Nosotros como compañía evidentemente les cubrimos en todo aspecto que tenga que ver con su profesión e inclusive las redes sociales, ¿sale? Porque es algo que estamos viendo hoy en día. Quiero comentarles algo, me llegó un WhatsApp, ¿verdad? De un buen amigo
que es el presidente del Colegio de Medicina Interna en Jalisco. Y fíjense bien, llegó a Oaxaca el método de extorsión para médicos. Esto fue una noticia que me llegó más o menos el 24 de abril. Las principales víctimas actualmente son médicos y especialistas en ramas médicas, donde el método de extorsión o el modus operandi de estas personas es que acuden con ustedes una o dos citas y en la siguiente cita aseguran que por indicaciones de otro médico el medicamento o procedimiento recetado o dado no era el correcto. Y entonces le solicitan a usted sumas de dinero o en caso de no hacerlo amenazan con ir a los medios de comunicación e iniciar procesos judiciales para que el médico pueda acceder a pagarles estas cantidades. Esto ya es una extorsión que estamos viendo y ellos obviamente dicen, pues te evitas un escándalo y llegamos a un acuerdo. Entre el grupo de extorsionadores se encuentran personas mayores de edad, hombres y mujeres embarazadas, quienes utilizan su situación para obtener dinero de forma ilegal. Existe ya un grupo de víctimas que sufrieron esta extorsión y estamos emitiendo una alerta. Esto fue una información que les quiero dar. Nosotros como compañía, y atendiendo a la pregunta que hizo la doctora Cristina, estamos viendo que esto se va a ver, que esto lo vamos a presenciar cada vez más. Y yo creo que usted ya ha sido víctima de una red social, probablemente o no sé, ¿verdad? Pero lo hemos visto ya. Por eso es que corporación no solamente le defiende en cuestiones penales, civiles, administrativas, y en cuestiones de comisión de arbitraje, sino también ante medios de comunicación, porque lo que cuidamos es su prestigio. Ahora, hablando de cómo sé si yo tengo una demanda penal, civil o administrativa, es importante que sepa usted que todo proceso inicia con un citatorio. El citatorio nos dice si evidentemente usted tiene un proceso legal, ya sea en materia penal, civil o administrativa, y si no hay un citatorio por medio, yo siempre les digo, usted no tiene que ir a presentarse en ningún lugar. Esto de acuerdo a lo que establece el 14 constitucional y el 16, donde habla del derecho de una persona a un juicio justo, ¿verdad? Entonces, esto es la manera en cómo podemos saber si existe esto. Y ahora, hay posibilidades de llevar una demanda o de tener una demanda mal llevada por una defensa legal, y si actualmente tengo una defensa que no me está convenciendo, ¿podemos cambiar? Yo quiero decirles, sí se puede, pero nosotros tenemos que, y les comento, a veces lamentablemente no podemos tomar todos los casos debido a veces a la carga de trabajo que tenemos, y también somos muy honestos sobre si se puede hacer algo, porque a veces ya están tan avanzados los procesos que ya se fueron las etapas de pruebas, las etapas importantísimas en un juicio, y que ya no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, en esta parte sí es muy importante que por favor usted, si detecta una situación, puede contactarnos y nosotros apoyarles a ustedes, ¿verdad? Sí, claro, licenciado, muchas gracias. Aprovechando este último punto, ¿qué consejos usted daría que deben ser los pasos a seguir una vez a un médico se le es notificado que tiene una demanda o que le llega una citación, una citatoria a cumplir una demanda específica? ¿Cuáles daría usted como los pasos inmediatos a seguir? ¿Cuál sería la reacción inicial que se aconseja para manejar este tipo de noticias o de anuncios? Ok, bien. Híjole, qué buenas preguntas están haciendo. Primero, comuníquese con un abogado especialista en derecho médico. ¿Sí? Eso es súper importante. Dos, nunca vaya solo. No se presente a declarar sin una asistencia legal. Y por favor, trate de identificar. Normalmente a veces ustedes, normalmente les digo porque a veces son ya pacientes de muchos años o no recuerdan de qué es el caso. Entonces, por esa situación es importante que usted tenga un abogado especializado a la mano que le informe de manera inmediata, y además, lo que sí les digo, conserven la calma, ¿vale? Inmediatamente ya ahora podemos comunicarnos vía WhatsApp. Mire, me llegó esta notificación, dígame de qué se trata, no se preocupe, ya le explicamos. Pero sí, definitivamente no acudir si no hay una asistencia legal, y no ir nada más con un abogado, porque a veces los abogados que desconocen sobre el tema de responsabilidad médica, porque piensan que voy a ponerles un caso. Me ha pasado mucho que hay abogados que van a la comisión de arbitraje y ya quieren llevar todas las pruebas, todo un juicio, y realmente no es así. Sí, a veces estamos nada más en una etapa conciliatoria, y el desconocimiento a veces puede llegar a agravar una situación que puede ser sencilla.
¿verdad? Entonces, esos son mis tips: conservar la calma, que ustedes identifiquen el problema, que se comuniquen de manera inmediata con un abogado y nunca vaya a declarar o no se presente sin asistencia legal. Perfecto, licenciado. Tenemos otra pregunta por parte de la doctora Merian y la establece así. Si compartes el consultorio con otro médico y ese sufre una demanda o tiene una demanda, ¿puede afectarle, tener un efecto secundario terciario al médico que comparte el consultorio? Muy bien, qué buenas preguntas. Mire, voy a platicarles, y todo esto es con casos reales. Tuvimos un caso en Ciudad Juárez donde una doctora compartía con otra especialista. A veces, por ejemplo, comparten consultorios, no sé, un pediatra con un ginecólogo o 2 o 3 dermatólogos en un mismo consultorio. Uno consulta en la mañana y otro en la tarde. Como usted lo haga, de la manera en como lo haga, independientemente de eso, puede verse afectado el consultorio si uno de ellos tiene un problema, un evento adverso. Y no solamente esto, porque lo que van a decir, vamos a suponer que yo voy a una clínica que se llame, no sé, consultorio de especialidades médicas fulanito de tal, y entonces yo como paciente pongo y digo que no solamente la doctora que me atendió, sino la clínica o el consultorio que se encuentra en tal domicilio, pues no cumple a lo mejor con los requisitos, etcétera, y ya no nada más afecto al profesional de la salud que tiene el conflicto, sino todo su entorno, todo el consultorio, la clínica donde está laborando. Por eso es importante, ya ahorita, por ejemplo, lo que hemos sugerido a aquellos dueños de las clínicas, o si usted está compartiendo, que todos tengan su protección médico legal, para en caso de un evento adverso, si alguien no lo tiene, ¿verdad? Pasa a veces de que esta persona que no lo tiene el evento adverso, tiene que pagar todos los procesos judiciales, y a veces llega a ser un poquito complicado, o por el tema económico no puede pagar un abogado especialista, porque en verdad no son tan, por así decirlo, tan baratos estos juicios. Realmente sí llegan a ser costosos, porque es meterse mucho a temas muy técnicos, y ustedes no me van a dejar mentir, ¿verdad? En esta parte, por eso yo les sugiero siempre, tengan todos un seguro de riesgo médico. Si su compañero o colega no lo tiene, busquen a lo mejor por todos tener uno en conjunto, o que se tenga también uno como clínica o consultorio, pero la respuesta sería sí le puede afectar, sí le puede afectar. eh, yo por eso les sugeriría que exijan tenerlos todos siempre. Sí, esa es la respuesta. Sí me afecta, sí me puede afectar. No garantizo que sea así, ¿verdad? Porque va a depender de cómo actúe cada paciente. Hay pacientes que se van única y exclusivamente con el profesional de la salud que le atendió, y dejan por un lado los demás médicos y el consultorio o la clínica. Pero hay otros que no, y ya nos ha pasado, que van sobre todos y empiezan a tirarle a todo el grupo o el núcleo médico y también el establecimiento. Perfecto, licenciado. Es claro, o sea, pueden ser casos puntuales, pero puede existir el riesgo de que se vea afectado el médico que comparte el consultorio. Muy bien. La doctora Cristina nos hace otra pregunta muy puntual, y es, ¿cuáles son las acciones más importantes cuando se detecta un paciente que generará problemas? Ese paciente riesgo es casi como el perfil psicológico de esos pacientes que ya se le detecta ciertas señales por las cuales puede ser de alto riesgo, pudiese llegar a establecer una demanda. Porque además anota algo la doctora que es muy cierto, que es muy importante tener una defensa que apoye desde el primer minuto, ¿no? Y pregunta lo último si todas las defensas apoyan desde el primer minuto, es decir, desde que se tiene el primer contacto con ese tipo de pacientes. Gracias. Bien. Miren, por ahí incluso yo creo que hemos dado algunos tips. Dependiendo en qué estado estén, les hemos dado, por ejemplo, en colegios de dermatología en el estado de Querétaro, en algunos otros estados, que ustedes entre gremios se conocen. Y lo que hemos hecho, o es un tip que nosotros les hemos dado, es que lleguen a crear grupos entre ustedes de WhatsApp y de colegas, donde si usted ya tuvo un paciente que es conflictivo, es muy seguro que va a ir con su amigo o su colega. Y entonces a mí me encantaría, digo, yo creo que a usted también le encantaría que su amigo le dijera, oye, aguas con Juanita Pérez García,
porque Juanita Pérez García es conflictiva, tiene estas características, te va a preguntar de esto, y se tengan grupos, yo les digo, grupos de alerta sobre pacientes conflictivos, para poder ayudarle a su colega a prevenir esta situación. Así como hay grupos de los colegios o asociaciones médicas, donde ustedes opinan y se manda información, que se tengan grupos de alerta y prevención de pacientes conflictivos. Ese es algo que ha funcionado mucho, sobre todo que lo hemos llevado a cabo en el estado de Querétaro y que en verdad nos ha funcionado bastante. Y obviamente los pacientes pues ya dicen, oye, pues ¿qué está pasando? ¿No? Ya nadie me quiere atender. Pues sí, mi amigo, porque desde un inicio se vio que tú eras un paciente conflictivo. Ojo, no todas las compañías, y también atendiendo esta pregunta, no todas las compañías atienden desde un momento, desde el primer punto, el primer minuto. Y yo creo que aquí varios que han sido o que están afiliados con nosotros pueden dar testimonio de ello. Nosotros desde el primer momento vemos el tema preventivo. Algunas compañías simplemente le dicen, no se preocupe, vamos a esperar a que venga un problema, pero ni siquiera se tomaron el tiempo para poder revisar su expediente y para poder apoyarle a usted en una cuestión preventiva. Por eso es que pocos en verdad, bueno, y no me atreveré a decir que somos si no es que la única compañía o pocas compañías que atienden desde un principio situaciones que pudieran ser adversas. Desde el primer momento en que usted tenga un problema, sin que tenga o sin que llegue el citatorio, nosotros le atenderemos. No todas las compañías lo hacen y precisamente por eso es que vienen las complicaciones jurídicas o lo que yo llamaría negligencia jurídica. Muchas gracias, licenciado. Acá nos piden sus contactos, seguramente se los vamos a hacer llegar, pero también acá para el cierre, Ya lo pusimos por ahí, ya Diana. lo pusimos en el chat y en el cierre, obviamente, las redes sociales para que los puedan también contactar a la brevedad. Pues hay muchísimas más preguntas, van a haber otros espacios con usted, licenciado, directamente para despejarlas, y definitivamente hay cosas puntuales, y es que puede haber la probabilidad de la existencia de un cartel de ese tipo de pseudo pacientes que hacen ese recorrido por consultorios, por clínicas para buscar realmente sus víctimas, ¿no? Entonces, estar alertas, crear esa red de apoyo, pues se convierte en algo supremamente primordial e importante para que estén protegidos por todos los francos, ¿no? Por todos los frentes. Entonces, todas estas perlas que el licenciado ha arrojado el día de hoy, pues son muy valiosas, y ojalá les haya servido a ustedes de alguna u otra manera para crear esa conciencia de tener, de la importancia de tener esa protección legal, porque es como los seguros de un carro, de una casa. Uno nunca sabe cuándo va a pasar un imprevisto, pero siempre, si los tiene uno, pues por lo menos tiene un respiro de saber que está cubierto y que va a minimizar los riesgos que pueden llegar a crear situaciones como las demandas de este tipo de pacientes, ¿no, licenciado? Gracias, Diana. Yo agradezco nuevamente a Hincapié Auvernia, y ahora como pues parte del apoyo a ustedes en las conferencias, tenemos más temas, si se sigue dando esto, ¿verdad? Y si los médicos quieren, muchos más temas: objeción de conciencia, redes sociales, cómo defenderse, temas de COFEPRIS, bastantes temas que todavía hay por compartir. Y gracias, Diana, en verdad, por su apoyo, y a Auvernia. No, sin duda son temas que no se pueden echar en saco roto, que hay tanto de largo como de ancho. Lo que usted anuncia hoy en día, hay mayor visibilidad. Las redes sociales, si bien son una ventana de exposición y de divulgación en el buen sentido de la palabra o de forma positiva, también es una manera de exponerlos a los médicos, a este tipo de personas que las podemos llamar inescrupulosas, si buscan sus víctimas con este tipo de perfiles, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, licenciado, por su intervención. Gracias a todos los médicos asistentes. Definitivamente hay aquí incluso clientes suyos, licenciado, que le mandan... Mi amigo doctor Eder, saludos. También por aquí creo que tengo al presidente de la Federación Pediátrica, el doctor Francisco Gerardo Baños, lo vi por ahí. Y si se me pasa alguno saludarlo, en verdad a veces no puedo ver todo por el tema de la plataforma,
pero saludos cordiales a todos nuestros afiliados y gracias por la confianza. Muchas gracias, licenciado Manuel. Acá lo que hablábamos, otra vía de contacto con ustedes y con su empresa está aquí en Instagram. Corp Médico Legal, es importante que le tomen nota y con el teléfono que usted dejó en el chat seguramente lo pueden contactar a la brevedad. Lo felicitan, nos siguen felicitando por esta excelente conferencia. Gracias a todos, los invitamos la próxima semana a otra sesión del Obernian de OVE, Online Virtual Education, donde el doctor Leon Newman va a estar haciendo el lanzamiento de su segunda edición de Joyas en Dermatología. El primer libro fue Perlas en Dermatología y ahora va a tener su segunda edición y va a ser pues la presentación oficial en esta plataforma de OVE, en esta plataforma que lo que sigue buscando es mantenerlos a ustedes en continua capacitación, actualización de temas variopinta, porque hoy lo tuvimos así, por ejemplo, con el tema de medicina o del cubrimiento de la medicina desde el punto de vista legal, y la otra semana pues tendremos otra cita para escuchar al maestro, al profesor, doctor dermatólogo Leon Newman. Los esperamos en esta próxima edición, jueves 5 de mayo a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos. Licenciado Manuel, muchas gracias. Quedamos conectados en las redes sociales de Obernia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego.